Eso es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos que tener. El asunto es que muchas veces podemos pensar de que Dios nos tiene que tener todo siempre bien, con salud, con trabajo, con buenos matrimonios, pero a veces no es así. A veces no es así. Pero ¿qué es lo que hace que las personas puedan permanecer? Es su fe en Cristo Jesús, en guardar su palabra y permanecer en la confianza de la promesa que el Señor nos ha dado por medio de sus palabras. A través de la Biblia encontramos promesas para vivir en esos tiempos difíciles. Por nada estéis afanosos, dice. Antes sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Y Él dice que nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, podemos tener esa seguridad y esa confianza de que el Señor Jesús está con nosotros y no estamos solos. Ahora, en la porción que nos va a tocar hoy día mirar aquí en el capítulo 3, vamos a ver que el Señor también nos da una promesa. Porque hay un evento, hay una serie de profecías que se tienen que cumplir y que se van a cumplir en su tiempo y que tiene que ver mucho con juicio, con tribulación, como nunca antes vista. Pero aquí el Señor nos da esta promesa. Y aquí es lo que Jesús hará por los cristianos de Filadelfia o por los cristianos que viven de acuerdo a los cristianos de Filadelfia, o sea, nosotros. Y en el versículo 10 dice que Él guardará de. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Él nos va a guardar. ¿De qué es lo que nos va a guardar? Y eso es algo que como creyentes necesitamos tener claro. Es la esperanza y la confianza que tenemos. De que un día el Señor nos va a llevar a morar con Él. Porque Él dijo, donde yo estoy, ustedes van a estar. Y esa es la confianza que tenemos. En medio de todo este mundo caótico en el que podamos estar viviendo, tenemos esperanza, confiar, dice el Señor. Confiar. ¿Y en qué confiamos? ¿En una institución? ¿En una denominación? ¿En una persona? Porque cuando ponemos los ojos en eso, generalmente vamos a salir defraudados. Por muy institución o denominación que sea milenaria, son seres humanos, se equivocan y cometen errores y fallan. Las personas las que te pueden decir, oh, yo voy a estar ahí contigo siempre, fallan. Pero hay alguien que dijo que él no fallaba. Y además dice, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo. Pero además prometió que él íbamos un día a estar con él. Donde yo estoy, ustedes también estarán. Esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la confianza. Aquí, la semana pasada, estuvimos mirando aquí a esta iglesia y fíjense que miramos tres características de esta iglesia de Filadelfia, del amor fraternal, que debe ser una característica de la iglesia, de los creyentes, un amor fraternal. Habla de una iglesia que Dios ha puesto una puerta abierta. Habla de una iglesia que tiene poca fuerza, pero confía en Dios. Y también habla de una iglesia que ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. Y esta es la razón. Porque había guardado su palabra. Fíjense en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, a pesar de lo que esta iglesia le había tocado vivir, nunca ellos cambiaron el mensaje, nunca alteraron el mensaje. Hoy día escuchamos los
tenemos que ser relevantes, ese es el concepto. Cuando usted a veces escucha predicadores relevantes, iglesias relevantes, el problema con esto es que estas iglesias tienen que, para ser relevantes al mundo, o sea, para que el mundo los acepte, porque esa es la idea detrás de ser relevante. Que el mundo los acepte, tienen que transar con el mensaje. Tienen que transar con la palabra. Y aquí dice que esta iglesia atesoró, custodió, amó, guardó y vivió la palabra. No lo iban a alterar. A pesar de la persecución, a pesar de que no era muy popular. Y hoy día estamos viviendo en tiempos en donde el asunto ya no es solo una idea así como utópica de que, pero a nosotros nunca nos va a pasar eso, de que vayan a poner presión para que dejemos de enseñar la palabra. Está pasando en el mundo ahora. Ya usted, a lo que llaman estos discursos de odio que llaman hoy día, ya el hablar del pecado, el hablar de ciertas prácticas o de ciertas ideologías en países, hoy día es penado por la ley, 3 años de cárcel. Ni en público ni en privado. En Europa, en Noruega y en otros lugares. Entonces, estamos viviendo en ese tiempo en donde, ¿qué voy a hacer? Si ya trancé la palabra cuando no había ese tipo de persecución, ¿qué nos hace pensar que vamos a mantenernos firmes cuando venga esa persecución? Entonces aquí es donde esta iglesia se mantuvo firme. Fíjese, una iglesia que se mantuvo leal a Cristo, no al hombre. Dice que no habían negado su nombre, no negaron al Señor, se mantuvieron firmes en fidelidad. Y eso es una de las cosas que uno tiene que entender en el cristianismo. Usted no pierde. Usted sencillamente lo que hace es dar para Dios y por Dios. A veces tenemos esa idea, es que voy a perder. No, cuando usted pone el matrimonio en las manos del Señor, usted no está perdiendo el matrimonio. Dios es suficiente para hacer, póngalo en las manos del Señor. Y usted siga fiel al Señor, ame al Señor, obedezca al Señor. Y manténgase firme en ese compromiso. Entonces, estos hermanos que tenían estas características que hoy día pareciera que no son muy espectaculares, porque hoy día ¿cuáles son las características espectaculares de una iglesia? ¿Ya? Grandes edificios, grandes sistemas de comunicación, bandas musicales, todo el tiempo músicos invitados, etcétera. Pastores relevantes que salen en todas las portadas de los periódicos con los políticos. Eso es el relevante. Pero esta iglesia sencillamente se mantuvo firme en la palabra. Y Jesús está agradado de esta iglesia. Fíjate, no tiene nada malo que decir de esta iglesia. No era perfecta, pero en sus pocas fuerzas Dios dice, tienes pocas fuerzas. Y yo voy a hacer algo contigo. Y esta iglesia con pocas fuerzas transformó. Hizo una transformación en el lugar en donde estaba. Y eso es lo que ocurre en el periodo de la iglesia, cuando la iglesia comienza a salir a misiones en 1800, 1700. Comienzan a transformar el mundo. Todo esto comienza con un hombre llamado Carey, un zapatero remendón. Es lo que era. Y se fue a la India. Un zapatero remendón. Y vea lo que hizo. Dios hizo una obra tremenda. ¿Cuántos años se demoró para tener un primer convertido? Años. Pero ¿sabes lo que hizo mientras estaba ahí? Tradujo la Biblia a los idiomas, a los dialectos en donde él estaba, el Nuevo Testamento. Y muchos otros vinieron después. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es si permanecemos fieles al Señor, Dios va a hacer la obra por medio de su Espíritu Santo
en el área en donde estamos, en el pueblo donde estamos, en la ciudad en donde estamos, en el barrio donde estamos, con la familia en donde estamos, va a ocurrir un cambio. Porque una verdadera salvación va a producir verdaderos cambios. Verdaderos cambios aquí. Y va a ser de influencia en el mundo. Ahora, fíjense en el versículo 9, lo que el Señor va a hacer por estos cristianos de Filadelfia. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿ya? O sea, refiriéndose a estos probablemente judíos que no tenían una conexión espiritual. Porque no es judío solamente el que nace, sino el que cree, decía el Señor, el apóstol Pablo en Romanos, aquí. No había un asunto de fe. Dice, yo los he entregado, dice, les he entregado de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, esta iglesia y estos cristianos que han sido fieles al Señor, Dios los va a honrar así. Ahora, fíjense, interesante, habla de Satanás. En 4 iglesias se menciona a Satanás en la iglesia. En el capítulo 2, versículo 9, versículo 13, versículo 24 y aquí. La iglesia o Satanás está ahí en la iglesia. Y describe aquí. Y fíjense, habla de la humillación, pero también del honor que van a tener. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No es la iglesia la que está haciendo esto, es el Señor. Si usted lee ahí, se va a dar cuenta que una y otra vez aparece yo. ¿Y quién es hablando? Cristo. Yo voy a hacer esto, para que quede claro que no son ustedes. Yo los voy a traer, yo los voy a humillar y los voy a poner aquí a sus pies. El pueblo de Israel y los pueblos judíos van a reconocer a su Mesías. Y el error más grande que ellos cometieron fue rechazar al Mesías en su primera venida. El próximo domingo voy a hablar de eso, un estudio especial de Navidad. La manifestación de Dios hecho carne. Y ellos rechazaron a su Mesías. Y va a llegar un hombre que va a decir, yo soy, y ellos lo van a aceptar. Juan capítulo 5, verso 39, dice que ellos lo van a recibir. Lo van a recibir. A alguien que vino en su propio nombre, versículo 45 es. En su propio nombre. Pero aquí ellos están rechazando y van a aceptar a este anticristo. Y luego van a venir y van a reconocer a Jesucristo cuando regrese por segunda vez, como nación. Como nación. Porque aquí no hay salvación en forma individual, en el sentido de, o como grupo étnico, sino cada uno de nosotros podemos ser salvos independiente del grupo étnico al que pertenecemos. El apóstol Pablo dice a los colosenses, en Colosenses 3:11, dice, no hay griego ni hay judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo es uno. Aquí los judíos, aquí los gentiles, aquí los bárbaros, no, todos uno. Y si hoy día hay un judío que viene a Cristo Jesús, bueno, viene a ser parte de este cuerpo. Y este es el amor que el Señor está mostrando a esta iglesia. Le dice, un día ellos van a venir y va a hacer de manifiesto de que yo los he amado. ¿A quién? A la iglesia. Aquí no dice, y los he amado a ustedes, no, dice aquí a la iglesia. Porque estos que van a venir un día van a sencillamente a reconocer que eres el Mesías. En el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, habla acerca de eso. Que un día que va a venir, en donde toda rodilla se doblará ante Él. Pero ya no con un propósito de salvación, sino para reconocer que Jesús, el Yeshua, era realmente quien dijo ser, el Mesías. Si el pueblo de Israel, los judíos, leyeran la Escritura, se darían cuenta de eso.
Se darían cuenta de eso aquí. Entonces, dice, este es el amor que yo siento hacia ustedes, dice el Señor. Hacia la iglesia. No solamente esta iglesia ha mantenido fiel, pero esta es una iglesia que es amada. Recuerda, la iglesia no es nacionalidad. No deberíamos pensar en esto. Lo mismo no deberíamos pensar en rico y pobre. No debería haber diferencia. No debería, yo siempre he dicho, no pueden existir iglesias para ricos y iglesias para pobres. Es uno en Cristo Jesús. Y debemos aprender a convivir como uno en Cristo Jesús. Siendo rico, se hizo pobre. Entonces, no existe ese concepto. Y yo sé que hay gente que a lo mejor dice, oh, sí, pero, ay, no, en Cristo no debe existir eso. Somos todos uno. Y nadie debe sentirse inferior en el cuerpo de Cristo, porque todos somos iguales en la cruz. Todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús y todos íbamos al mismo lugar. Un pobre, un rico iban al mismo lugar, al infierno, si no se arrepentían. No importa la preparación o el dinero, o no importa tampoco, es que yo sufrí tanto, fui pobre toda la vida, pero si no recibió a Cristo Jesús, va a ir al mismo lugar. Entonces, fíjense, esta es la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que no es una denominación. Hoy día ¿ha escuchado el dicho usted más papistas que el Papa? Bueno, hay algunos, no voy a nombrar denominaciones, pero hay algunas denominaciones que son más denominaciones que el Papa. Y su denominación y su nombre. Pero aquí está hablando de una iglesia que va a estar en los últimos días. Una iglesia que tiene características claras y precisas. Aprovechan las puertas abiertas, reconocen la palabra de Dios y no han negado a Jesucristo. Y esto es lo que esta es la iglesia que va a estar cuando el Señor venga por ella. Estos son los cristianos que van a estar. No niegan su nombre, no niegan la palabra de Dios. Mantienen el nombre de Cristo firme. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando del mediador. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando del Mesías. Y cuando hablamos del Señor estamos hablando del Maestro. Este es el nombre. Cristo Jesús, el Señor. El Señor, mediador, Mesías y Señor de nuestra vida. Y esta iglesia lo mantuvo firme. Entonces ve ahora lo que el Señor le promete a esta iglesia en el versículo 10. Le va al Señor a dar una promesa a aquellos cristianos que estén en ese tiempo, nosotros, en este tiempo. Dios los va a liberar de la gran tribulación. Nosotros como iglesia creemos en un evento que va a ocurrir, que es el que debiéramos estar esperando como creyentes. El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es ese evento en donde el Señor Jesucristo viene y arrebata súbitamente a su iglesia y la saca de este mundo. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos. Va a suceder repentinamente y sin aviso. Ahora, indirectamente nosotros tenemos las señales. Miren las señales, dijo Jesús. Y si usted ve las señales que están ocurriendo, entonces podemos tener más o menos una idea de que estamos viviendo en tiempos en que el Señor podría venir. Con todo lo que va a ocurrir y con todo lo que está ocurriendo. Si usted mira, usted ve el mundo como está, las proyecciones que hay de un nuevo reseteo, de volver a cero y de volver a vivir de cierta manera, en donde ya la religión no va a ser importante, sino que sencillamente lo que tenga que ver con todas estas ideas de este asunto del calentamiento global, que ya es una religión. Es una religión. ¿Y que esa es la idea? Y otra serie de situaciones, un gobierno donde cierta iglesia estatal está diciendo de que hay que hacer esto, unidad,
Y necesitamos un líder mundial. Entonces estamos esperando ese evento, el rapto, antes de la tribulación. Porque si uno mira honestamente, no ve que la cosa se solucione realmente. Fíjense la promesa que el Señor les da a ellos aquí en el versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran, a los que están enraizados, a los que su mundo es este mundo. Y no me quiten nada de este mundo. No me quiero ir de este mundo. Quiero lograr todo lo que el mundo me puede dar. Bueno, a esto se refiere. A los que su único objetivo es lograr y lograr y lograr cosas en este mundo. Entonces dice, a estos que moran sobre la tierra, he aquí yo vengo pronto. Si usted lee el último capítulo de Apocalipsis, el Señor menciona 3 veces esto. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Y obviamente es porque Él quiere dejarnos una señal. Él nos quiere decir algo a través de eso. Señor, yo sé que vienes pronto, pero ¿cuándo? Si el Señor hubiera querido que usted y yo supiéramos el día y la hora en que Él iba a venir, ¿cómo estaríamos viviendo la vida si sabemos que el Señor viniera mañana, 14 de diciembre, a las 5 de la tarde? ¿Cómo estaríamos viviendo? El Señor viene. Él quería que cada generación sintiera realmente esta idea y tuviera esta conciencia de que el Señor puede venir hoy, el Señor puede venir hoy. Viviera con ese corazón, amando y esperando su venida. Por eso dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces fíjense aquí, lo primero que el Señor les promete a estos creyentes es que los va a guardar de la prueba. Una prueba que va a venir y va a probar en forma increíble, una prueba que usted nunca antes, una tribulación que usted nunca antes ha visto. Si usted piensa que esto es tribulación, no hay una tribulación como la que viene, no la ha visto ni la ha habido. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice eso. En Mateo capítulo 24, versículo 21 nos dice eso, el Señor Jesucristo. Y el Señor nos está prometiendo a nosotros, a su iglesia, que Él va a guardarnos de la prueba. Pero fíjate, no solo de la prueba, sino que nos dice que nos va a guardar de la hora de la prueba. Entonces, cuando la referencia aquí, yo también le guardaré de la hora, se está refiriendo al tiempo. Cuando vaya a ocurrir esto, de esta prueba, de esta tribulación que viene sobre el mundo. Esta es la promesa del Señor a su iglesia. No solo va a ser guardado de la prueba, sino que va a ser guardado de la hora de esa prueba. Cuando llegue ese evento, usted no va a estar aquí, yo no voy a estar aquí. Esa es la fe. Ser guardados del tiempo de la prueba. Y para que podamos ser guardados del tiempo de la prueba que va a venir sobre los moradores de la tierra, obviamente necesitamos salir de aquí. No estar aquí. Porque aquí la idea, y esto no significa que vamos a ser preservados a través de, tampoco significa que vamos a perseverar durante, sino que la idea de esta referencia, guardado de, es que usted y yo vamos a ser liberados de. No vamos a estar aquí. Las otras 2 opciones son para aquellos que creen en un rapto al final de la tribulación, o preira, que le llaman. Si usted quiere tener más información, cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a ser parte del rapto. ¿Se imagina que estudiamos ese día y ¡pum! O a lo mejor no lleguemos y ni siquiera van a necesitar. Así que aguántese. Pero hay algunos que dicen que esto no va a ocurrir. La idea aquí es liberación. Entonces, cuando hablamos desde una perspectiva pretribulacional, o sea que antes de la tribulación, bueno, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que la iglesia no va a estar aquí en la tierra durante la tribulación. Dios la va a sacar.
¿Cuántas veces la palabra iglesia aparece en los primeros capítulos de Apocalipsis? Y luego, del capítulo 6 en adelante, usted no ve más a la iglesia nombrada. Porque es el periodo de tribulación, es el periodo de la ira de Dios, es el periodo de la angustia de Jacob. Ese es este tiempo. Y el Señor le promete a esta iglesia, una iglesia que tiene poca fuerza, una iglesia que ha guardado la palabra y que no ha negado el nombre de Cristo Jesús, que Él los va a guardar, que Él los va a liberar, los va a sacar fuera de. Y esta es la idea aquí. Fuera de. ¿Fuera de dónde? De este lugar. Porque aquí es donde va a venir. Ahora, ¿y por qué el Señor nos tiene que sacar de aquí? Fíjate, a través de la historia, si usted ha leído la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, una de las cosas que nosotros vemos es que el juicio de Dios siempre ha existido. Aquellos que tienen esa idea de que no, Dios no Dios no es tan malo, ¿cómo se le ocurre? Al final Dios nos va a salvar a todos, nos va a perdonar y al final todos vamos a ir al cielo. Esa es la idea de muchos. Bonito, pero no es bíblico. Puede tener todas las buenas intenciones, pero ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Si total al final los iba a salvar a todos. Pasar por esa muerte horrenda de cruz por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar el precio. Y Jesús lo pagó por nosotros. Entonces ahora nosotros estamos viviendo en este tiempo, en donde Dios va a traer juicio. Fíjense, en el libro de Génesis, usted puede mirar ahí en los primeros capítulos, capítulo 6 al 9, habla acerca del diluvio, en los días de Noé. Y dice que los hombres provocaron a ira a Dios. La maldad fue tan grande en ese tiempo que a Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre, dice. En el versículo 3 del capítulo 6 de Génesis dice, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre,